Mi nombre es Roberto Aguilar. Quiero antes hacer la aclaración que este ensayo fue escrito en conjunto con la politóloga Mónica Mazariegos, que pues entre los dos hicimos este pequeño ensayo, este análisis que poco a poco les voy a ir explicando qué es. Antes de iniciar quisiera hacer unas breves aclaraciones quizás con el nombre y las expectativas que podría generar, y es que pues está titulado la paternidad, el eslabón hacia la igualdad y equidad de género. Entonces, quiero aclarar que no pretende con este ensayo una reacción como cotidianamente ocurre cuando se dan las peleas por los derechos de la mujer, el buscar la manera de seguir acentuando los privilegios del hombre. No va enfocado a la paternidad en cuanto a la búsqueda de pelear por los derechos del hombre, sino realmente es un análisis crítico de las instituciones del derecho de trabajo y cómo siguen replicando ciertos vicios estructurales dentro de la protección en los derechos de la mujer, en el caso de la maternidad. Entonces, en este caso el enfoque es que la paternidad resulta pues un tema abandonado dentro de las instituciones del derecho de trabajo, pero por una razón más estructural que por otra razón. Esto poco a poco lo vamos a ir viendo conforme avancemos en la presentación. Muy bien, quiero hablarles un poco de la metodología del ensayo. El ensayo es bastante simple, parte de un planteamiento teórico de la división sexual del trabajo, que ahora la vamos a analizar un poco, y posteriormente una comparación de legislaciones a través de un informe presentado por la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, en donde pues tenemos finalmente el material empírico para demostrar que efectivamente el planteamiento teórico de la división sexual del trabajo sigue permeando todavía dentro de las instituciones del derecho laboral. Y pues más o menos esa es la metodología. Partimos desde este planteamiento teórico para luego hacer el análisis empírico ya de la realidad traducida a través de los diferentes instrumentos legislativos de otros países. Entonces yo quiero empezar con esto y creo que esto es de lo más importante que tiene el ensayo, que es necesario pues que quede bien plasmado, es la división sexual del trabajo. ¿En qué consiste la división sexual del trabajo? Quizás para algunos es un tema bastante conocido, quizás para otros es la primera vez que se escucha acerca del concepto. Pero la división sexual del trabajo es una idea, una teoría que es ampliamente desarrollada y estudiada ya desde hace varias décadas y recientemente todavía se sigue retomando. La CEPAL todavía en el 2011 sacó un informe bastante completo de cómo la división sexual del trabajo sigue existiendo. ¿En qué consiste la división sexual del trabajo? Repasemos un poco la historia, pero muy a grandes rasgos de la forma de producir del ser humano. En un punto de la historia se da un quiebre en donde, pues por cuestiones de eficiencia, el ser humano tiene que dividir las tareas productivas. En este caso, la mujer queda en una posición bastante desventajosa, por decirlo de alguna manera, en donde el hombre sale a tener todas las tareas de producción en cuanto a bienes, servicios y todo lo demás, que tiene una remuneración. Por otro lado, la mujer tiene la carga de la reproducción. Por reproducción nos referimos a la especie humana, tarea a la cual no tiene ninguna remuneración, o por lo menos históricamente no la tuvo. Entonces se da este gran parteaguas en donde define completamente el destino de ambos géneros, de hombre y de mujer. Por un lado, el hombre obtiene una posición de poder al estar dentro de la economía como un sujeto activo, y la mujer un sujeto pasivo, porque queda relegada a una labor de reproducción que, a pesar de ser un trabajo, simplemente no es remunerado o es invisibilizado por el trabajo de producción. En el avance de la economía, y como usualmente pasa, siempre es necesario incorporar un nuevo sujeto dentro de la economía. Y entonces, pues, ¿cuál es el siguiente sujeto que se incorpora? A la mujer. Y entonces la mujer, la tarea que tenía de reproducción sin remuneración, ahora aumenta una tarea también de producción cuando es incorporada a los mercados laborales y a la economía, pues a la economía formal, llamémoslo de esa manera, en donde pues ya empieza a tener una remuneración, pero el trabajo de la reproducción sigue siendo exclusivamente de la mujer, teniendo una doble carga, mientras que el hombre continúa únicamente con un trabajo de producción remunerado. Si ustedes pueden ver, aquí colocamos reproducción entre paréntesis todavía sin remuneración. Y es que precisamente por este quiebre que se da en la historia, la incorporación de la mujer al sector económico la incorpora en situaciones desfavorables o inferiores al hombre. En este caso, pues también es claro, hay diferentes estudios y a lo largo de todo el planeta, en donde la diferencia salarial todavía sigue siendo una realidad, en donde un hombre gana más que una mujer por exactamente un mismo trabajo.
Y no pensamos en esto en América Latina, sino incluso en países nórdicos, que son los que puntean más alto en los índices de desarrollo humano, es un fenómeno que aún sigue manifestándose. Vamos a analizar esto con un árbol de problemas, y este fue como el trabajo teórico y de análisis acerca del ensayo. Pensemos en un árbol de problemas. Empecemos desde las ramas y en la parte de arriba, que es todo lo que se puede ver. Es lo más visible, son los fenómenos que puntualmente se pueden ir reconociendo y que se pueden ir encontrando. Dentro de las condiciones de trabajo de la mujer encontramos diferentes condiciones de discriminación. Unos son más claros que otros, unos son más visibles que otros, pero todos finalmente están. Uno de los principales que yo mencioné es la diferencia salarial. Aún sigue existiendo la diferencia salarial entre el trabajo de la mujer por el trabajo del hombre. La exclusión en los puestos de dirección. Este también es un tema muy común, y no solamente en Guatemala, ni siquiera en América Latina. Son luchas que incluso en países europeos o en países, economías de primer mundo, aún son tareas pendientes. Malos tratos, como ya los más bajos, digamos, o las condiciones de discriminación a la mujer mucho más lamentables. La diferencia salarial, los despidos discriminatorios, que también es un tema bastante común, que una mujer se le despida por el hecho de ser mujer, por las condiciones y las cargas que tiene por la crianza. Y por último, uno de los problemas que yo quería hablar de esta parte frondosa de este mismo árbol, es que también surge una discriminación negativa por los beneficios a la maternidad. Esto más adelante lo vamos a ir explorando, pero el tema es que los beneficios que las mujeres tienen por ser madres, en algún momento también representan una forma de discriminación dentro de la prestación del trabajo, porque lógicamente para el medio de producción el costo es mayor de la mano de obra de una mujer que la de un hombre. Esto más adelante lo vamos a seguir analizando. Estos son los problemas que se ven, es la parte frondosa del árbol. Pero ¿qué sostiene entonces finalmente este árbol? Entonces tenemos en el tronco, que es una discriminación cultural. Ya es algo que está permeado completamente en la cultura, y ya no es simplemente de tomar medios paliativos, porque está tan arraigado en el pensamiento de las personas que incluso la misma discriminación viene de hombres y de mujeres por igual hacia la mujer. O sea, es muy común ver a la mujer discriminando a la misma mujer, porque es un tema que está tan transversalmente atravesado en la espina medular del pensamiento de las personas, que ya no se puede cambiar de ninguna manera. ¿Qué hay debajo del tronco? Y esto es realmente lo más importante, que finalmente el tronco no se sostiene de la nada. Como en cualquier análisis de estructura, finalmente lo que encontramos abajo es la economía. Y en esta parte la división sexual del trabajo. Todo el sistema parte viciado, parte permeado completamente por la división sexual del trabajo, en donde a la mujer se le desplaza completamente de la economía. Ahora recientemente es que empieza a incorporarse, pero de cualquier forma no pierde esa división sexual del trabajo, porque la crianza sigue estando recargada mayoritariamente en la mujer. Entonces no importa qué es lo que hagamos arriba, en el tronco, en las ramas, o cómo se trate de abordar este problema, la base siempre está corrompida, porque el modelo de producción es podrido, en este caso por la división sexual del trabajo. ¿Qué es lo que sucede? Como medios de paliativos, e incluso la OIT, pues también a través de los convenios, es una de las que más lo ha hecho, hay una serie de instrumentos legales que buscan darle garantías a las mujeres dentro de la prestación del trabajo, pero lo tenemos acá, que entra el tronco. Entonces, las legislaciones reconocen todo este tipo de protecciones, pero el problema es que entran desde el tronco, no atacan nunca la raíz, y mientras la raíz no cambie, se va a seguir trascendiendo y el ciclo se va a seguir perpetuando. Acá entramos un poco a los datos y a la evidencia empírica de la que les comentaba. Ese es el análisis teórico de cómo la división sexual del trabajo aún está vigente dentro de las sociedades, y realmente hay evidencia para demostrarlo. En este caso, la comparación nosotros la tomamos con 3 países. ¿Por qué 3 países? Porque la muestra no podía ser muy grande y realmente es más de manera de ejemplo, pero ustedes pueden replicar el ejemplo con cualquier número de países y se van a dar cuenta que las asimetrías siguen permaneciendo. Se escogieron los países de Noruega, Argentina y Guatemala. ¿Por qué? Noruega porque es el número 1 en el índice de desarrollo humano según la ONU. Argentina porque es el número 1 a nivel de América Latina, es el puesto 40 a nivel mundial. Y Guatemala, pues por la pertinencia que nos encontramos en Guatemala, que es el puesto 128. Entonces tenemos una muestra desde el puesto número 1 hasta el 128 del índice de desarrollo humano. ¿Qué es lo que vamos a ver acá? Y que yo se los voy a ir muy rápidamente porque ya tengo que terminar narrando. Existe una asimetría enorme en las protecciones que se dan hacia la crianza que la mujer tiene como madre,
a la crianza que el padre debería tener como padre. Y es que aquí lo podemos ir viendo. En el caso de Noruega, para la ausencia por paternidad son 2 semanas sin paga. En Argentina son 2 días de ausencia sin paga. Y en Guatemala son 2 días por nacimiento de niño o niña con paga. Sin embargo, del lado de la maternidad tienen 84 días por el pre y postnatal, que es muy común en todos los países. En Guatemala son 84, en Argentina son de 90 días a 13 semanas y en Noruega de 30 a 45 semanas. Aquí podemos darnos cuenta la diferencia abismal que existe entre una y otra. Y por eso repito que no es pelear por las garantías y los derechos del hombre, sino darnos cuenta que los mismos instrumentos de protección de la OIT y los mismos instrumentos del derecho de trabajo finalmente continúan siendo una perpetuación de la división sexual del trabajo, porque la lógica de la legislación es que la crianza está recargada sobre la mujer. Voy a avanzar y no podemos analizarlo más por cuestión de tiempo. Un tema muy importante es la inamovilidad, y es que la inamovilidad no encontramos en ninguna legislación que la paternidad tenga inamovilidad, sino únicamente la maternidad, por una cuestión biológica y absolutamente necesaria. Pero el punto y la crítica de todo esto es que al final hay una paradoja en la protección hacia la mujer y en las garantías, porque las garantías que eran para proteger a la mujer, que son discriminaciones positivas, en la práctica se convierten en discriminaciones negativas porque hay una diferencia de costo para el medio de producción entre el hombre y la mujer. Una mujer siempre va a representar un mayor costo porque la crianza para la mujer sí tiene un impacto dentro de la economía, mientras que para el hombre no. Un hombre puede tener 5 hijos que va a costar exactamente lo mismo para el medio de producción, mientras que una mujer, si decide tener 5 hijos, eso significa 5 periodos de pre y post, lactancia, inamovilidad y una serie de garantías y limitaciones que finalmente lo que va a convertirlo es en una discriminación negativa a la mujer. Es una paradoja. Lo que inicia como una discriminación positiva se convierte nuevamente en una discriminación negativa. ¿Por qué? Porque la división sexual del trabajo es una lógica que aún permanece dentro de los instrumentos de protección. ¿Cuáles son las conclusiones? Y me hubiera gustado poder detallar un poquito más todo esto, pero pues tenemos que terminar. Las medidas de protección para la mujer pueden convertirse en discriminación negativa mientras el hombre no tenga el mismo costo para la crianza. Y es que aquí es algo muy importante y hay que dejar de verlo incluso como hombre y mujer, sino que hay que verlo como especie. Si no nos reproducimos, nos extinguimos. Como tal, es necesario que haya un costo social que todos debemos absorber. Medios de producción, hombres y mujeres, para la reproducción y perpetuación de la especie. La división sexual del trabajo permea los mecanismos de protección. Es innegable que por más intenciones que tenga la OIT o los diferentes estados miembros de la OIT con las legislaciones, mientras la lógica de división sexual del trabajo no cambie, esto solamente trasciende. Mientras no se haga un replanteamiento serio y una reingeniería social y económica de los medios de producción, no importa cuántos mecanismos de protección tengamos, siempre vamos a seguir perpetuando la división sexual del trabajo en donde el sujeto oprimido sigue siendo la mujer. Y por último, pues la crianza tiene un costo social que hombres y mujeres deben de compartir. La crianza tiene un costo social que como humanidad todos deberíamos ser responsables de absorberlo. Termino únicamente citando a la connotada escritora feminista e intelectual francesa Simone de Beauvoir, quien dijo en alguna oportunidad refiriéndose a la liberación de la mujer: mediante el trabajo ha sido como la mujer ha podido franquear la distancia que la separa con el hombre. El trabajo es lo único que puede garantizarle una libertad completa. Yo solamente lo completaría que realmente es el trabajo digno y decente el que va a poder guiar un camino para la libertad de la especie humana. Muchas gracias.